todos. El tema del día de hoy de taller de lectura y redacción son tipos de lectura. Los tipos de lectura es cómo diseccionamos una obra, desde el aspecto más íntimo, personal, hasta el aspecto más científico y analítico. Esto es ya que todo se puede clasificar y se puede interpretar para uno como lector, o las razones por qué leemos un texto. Esto también se puede apreciar en series y películas, ya que manejan un guión. Y son los siguientes tres. Empecemos con el tipo de lectura estructural. Aquí mostré varios ejemplos, como escolar, literario y periodístico. Si fuera un aspecto escolar, vamos a poner en la materia de historia, la independencia de México, independencia, necesitamos varios datos para clasificarlo, empezando por el tiempo, ya que vamos a clasificarlo, es historia. Tiempo 1810. De ahí, lugar, país, México. Personajes, Miguel Hidalgo, Morelos y otra serie de personajes. Aquí yo, desde el aspecto escolar, ya estoy clasificando. Son las preguntas que me va a hacer el texto. Si decidieran que este texto lo hiciera un mapa mental, un mapa conceptual, entonces pondríamos aquí clasificación independencia de México y luego el lugar, luego los personajes, de ahí el tiempo, vamos a poner antecedentes. Todo esto es la estructura desde un texto escolar, pero si lo vemos desde un aspecto literario, vamos a poner el texto de Caperucita Roja, que supongo que todo el mundo lo conoce. Ahí, ¿cómo se clasificaría? Para empezar, título, Caperucita Roja. De ahí, inicio, desarrollo, conclusión. El inicio, hay una vez una niña llamada Caperucita que fue a llevarle un pastel, bueno, depende de la versión, a su abuela. Se llama Caperucita Roja porque tiene una caperuza, o sea, una capa roja. El desarrollo se encuentra con el lobo la distrae. Hay varias versiones donde son dos caminos, Caperucita va por el largo, hay otras versiones donde dice, pues, ve por unas rosas o ve por unas flores, y va por las flores mientras que el lobo llega primero, llega el lobo, se come a la abuelita, o la pone en el ropero, o se esconde, y en la conclusión, al final, llega Caperucita, algunas veces sí se termina comiendo Caperucita, otras llega el cazador. Esa es otra clasificación. De ahí vendría diciendo tiempo, más o menos cuánto dura la obra. Puede tener una versión de 5 horas o es una época antigua, en donde está desarrollado. Como es una obra temporal, puede abordarse desde la época medieval hasta atrás. Y de ahí, un ejemplo, espacio, pues la casa de la abuelita, la casa de Caperucita y el bosque. Aquí, desde el aspecto literario, vendría siendo la estructura. También los poemas tienen su propia estructura, las obras de teatro tienen sus propias estructuras, como les estaba diciendo de series y películas, tienen su propia estructura, clasificación de personajes, tipo de personajes, principales, secundarios, y de ahí se da desde un aspecto literario. Luego vamos con el aspecto periodístico. ¿Cuál sería la estructura? Las preguntas, qué, cuándo, cómo y no. ¿Cómo qué? ¿Qué pasó? Vamos a suponer
hubo un choque. ¿Dónde? En el periférico. ¿Cuándo? En la madrugada a las 3. ¿Quiénes? Tres chavos bajo influjo del alcohol. Esta es la estructura del periódico y es como se va clasificando, se va organizando. Y vendría siendo el estructural. De ahí vamos al analítico. El analítico, muchos de los videos de YouTube, muchos de los videos de TikTok, incluso algunos hilos de Facebook, manejan el aspecto analítico, donde analizas un texto con otro o un texto con la época. Es donde se manejan los ensayos. Un ejemplo, muchos de los youtubers, cuando dicen 5 cosas que no sabías de Harry Potter y que te ponen ahí como que las 5 curiosidades, o así es como luciría fulanito si existiera en la vida real. Ahí ya es un análisis, ya están tratando de interpretar más allá de lo que dice el texto, sino esas líneas debajo. ¿Cómo podría ser comparativo? A ver, déjame acordarme, ¿qué podría ser comparativo? Pedro Páramo. El texto de Pedro Páramo de Rulfo está realizado en una época. Es comparar la obra con su contexto. Hay gente que compara, por alguna razón, a Pedro Páramo con Star Wars. Curiosamente, los dos existieron en la misma época y comparan esto del padre, de este ser poderoso, de esta persona que todo el mundo le tiene miedo y al final fue su propio hijo el que lo mató. Es un análisis, es irte más allá de lo que dicen las palabras, sino que trata de interpretar el texto. O un ejemplo, las experiencias de Juan Rulfo para crear a Pedro Páramo. Ahí ya es un análisis, ahí ya es como que comparar A con B. Hermenéutico, que es el que se utiliza para interpretar primordialmente la Biblia y después se utilizó para otras obras, es como los versículos de la Biblia. Vamos a poner, porque más tengo una memoria, para que todos sean uno. Es una frase pequeña, sencilla, creo que sale en el libro de Juan. Para que todos sean uno, es una gran interpretación de que en un futuro, esta es su interpretación, ya según las creencias de cada uno, en un futuro todos vamos a llegar a Dios y nos vamos a unir a Él. O sea, en un futuro todos nos vamos a unir y es una interpretación de una frase. Incluso uno se dice que nunca va a acabar de interpretar la Biblia, ya que cada versículo tiene un mensaje diferente, cada libro tiene un mensaje diferente. O un ejemplo, causa y efecto. Hay algunos textos, como el de Las sombras de Grey, que fue producido por Crepúsculo. Se dice que es un fanfic. Para quien no conozca el concepto de fanfic, es una historia basada en personajes o en universos ya preestablecidos. Así que aquí se da una causa, existió Crepúsculo, el efecto, se creó las 50 sombras de Grey. Ahí ya se da el análisis de que el personaje de Grey se parece al personaje de Edward, el personaje de Bella se parece al personaje de Anastasia. Ahí ya se está haciendo un análisis, se está dando cómo ocurrió y cuál fue el fenómeno que lo produjo. A veces se da análisis por la época, se da análisis de la relación del autor, se da análisis de una obra con otra, o incluso obras del mismo autor que tienen ciertas similitudes, y se da el aspecto analítico. Y finalmente el crítico. El crítico tiene interpretación, lo que uno cree, sí puede valerse a partir del analítico y el estructural para generar tu propio juicio,
tu propia opinión de dicha obra. Aquí uno ya puede pecar diciendo, no me gustó la obra, los personajes se me hicieron muy secos, o un ejemplo, a mí no me gusta el tema de vampiros, por así decirlo, o a mí no me gusta la religión, por así. Ahí uno ya pone su opinión y carga su juicio con ello. Así que, por mi parte, esto les voy a poner la actividad. Para el aspecto estructural, les pido que busquen ejemplos para poder identificar cada uno. Les voy a pedir que busquen en internet el cuento El Pulpo. Disculpen, sobrecitos. Aquí está. El pulpo que no murió. El pulpo que no murió de Sakutaro Hagiwara. Es un cuento muy corto y me van a responder las siguientes preguntas. Ok, primera pregunta. ¿Quiénes son los personajes? Segunda pregunta. ¿Cómo empieza y termina la obra? ¿Qué género crees que es este cuento? ¿Qué género crees que es el cuento? ¿Cuál es su opinión del cuento? ¿Cuál es su opinión del cuento? Y eso es todo. La primera pregunta, como pudieron interpretar, vendría siendo una pregunta estructural para saber los personajes, cómo empieza y cómo termina. Es una pregunta estructural. ¿Qué género creen que es el cuento? Vendría siendo analítico. ¿Y cuál es su opinión del cuento? Vendría siendo desde el aspecto crítico. Por mis partes, todo. Gracias.